de gozarnos en ella, y Él ha puesto en el corazón de compartir con ustedes en este momento, porque la palabra de Dios sabemos que es vida, porque en ella pues hemos tenido grandes bendiciones, y qué preciosa es que ahora nosotros tenemos vida y vida eterna. Amén. Bendito sea el Señor. Todos estamos aquí ya, listos y preparados. Vayamos preparándonos y buscando San Lucas capítulo 14 que el Señor ha puesto en el corazón. Amén. Cuando todos lo tienen, digan un amén para empezar también con la palabra del Señor. Aleluya. Macario. Amén, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Aquí San Lucas capítulo 14. Vamos a leer todo el capítulo. Amén. Cuando todos lo tengan, digan un amén para empezar con la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor en San Lucas capítulo 14. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si sus asnos o sus bueyes caen en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no lo podían replicar a estas cosas, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comience con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fuere convidado, y ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también aquel que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa
le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 bueyes de yuntas y 5 bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Para que os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Grandes multitudes iba con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se siente primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se siente primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es inútil. Es útil, la arrojan fuera. El que tiene oído para oír, oiga. Bendito sea el Señor. Que nos concede. Ya la mitad casi se fue a dormir ya, y los otros ya casi están dormidos. Es muy importante siempre que meditemos en la palabra del Señor. Estas escrituras que tomó el hermano de este capítulo empiezan con Jesús preguntándole a los que estaban ahí, los que supuestamente conocían la palabra de Dios, si era lícito hacer el bien en el día de Dios.
Y nosotros ahora sabemos que todos los días son de Dios, ¿verdad? Pero había un simbolismo del sábado, y ese simbolismo del sábado era Jesús también. Y el sábado siempre es para un beneficio. Pero lo que ponía el Señor en mi corazón, él hablaba bastante de estas áreas de cada uno, esa perseverancia y esa constante vida en Dios. Pero el problema es bien serio en cuanto a muchas situaciones de cada ser humano individualmente y de cada uno de los que somos llamados. Porque esta gente supuestamente era gente del pueblo de Dios, y ahí dice que se quedaban mudos cuando Jesús les preguntaba. O sea que en vez de causarles gozo y alegría las palabras de Dios, porque Jesús al preguntarle les estaba hablando de Dios, porque les estaba hablando de que era lícito hacer lo bueno, y les preguntaba ahí. Y precisamente podría pasar eso en cualquiera de nosotros, que Dios nos empieza a preguntar, y en vez de agradarnos lo que Dios nos pregunta, nos pongamos enojados y empurrados. Y estos hay miles de gentes así. Y precisamente lo que se ve de esta gente ahí, que ya nada más estaba como de tropezadero y de estorbo ahí, en vez de estar de bendición y para ser bendecidos. En la Biblia nunca encontramos nosotros que la bendición es nada más para uno. La Biblia dice que Él bendice y da de su espíritu sin medida. Y el problema es que el hombre siempre ha limitado esa bendición de Dios en su vida. Vemos que esta gente aquí se llenó de religiosidad, porque una de las cosas por las que Jesús Beto les preguntaba eso es porque ellos se habían llenado tanta religiosidad y habían puesto, Reinaldo, tantas reglas propias de ellos, que se olvidaron de hasta del bien y del favor de Dios y de su misericordia. Por eso Jesús eso les recalcó a esa gente también. Usted les dice: diezman hasta el comino, y se volvieron bien estrictos, pues que llegaba el Reinaldo con su matate de hojitas de comino ahí y le decía: te las vamos a contar, y y contadas, y cuánto iban a contarle a la casa, bien estrictos, de modo, Reinaldo, de que todos estaban al pie en todo lo que decían aquellos hombres, y que esto y lo otro, y bien hechecito. Y Jesús les dijo: diezmas hasta el comino. El comino se podría decir que es como les dijera, una especie, un condimento que se siembra ahí en medio y que pues se da ahí en medio de las cosechas. Y dice: han llegado a ser tan estrictos que hasta el comino diezman. O sea, hasta eso casi es insignificante en medio de la siembra, porque solo es un condimento. Pero se les olvidó lo mejor, les dice. Y se olvidaron de la misericordia, les dice. Y hermanos, quiero decirles que en muchas áreas aquí, primeramente empieza a hablar con esta gente, y Jesús empieza a reprenderles, porque era como una reprensión para ellos, porque que se quedaron mudos, no hallaban qué contestar. Al no hallar qué contestar es porque estaban reprendidos. Jesús les dice que es lícito hacer en el sábado, es lícito hacer el bien en el sábado. En otra escritura dice, les pregunta: ¿es lícito hacer el bien o el mal en el sábado? Y en esta ocasión dice: ¿es lícito sanar en el sábado? Y no le podían contestar. Y quiero decirte, hermano, que nosotros podríamos llegar a un punto de esos por estar llenos de muchas situaciones que se dan en nosotros, y nosotros debemos de estar siempre abiertos a Dios y a su enseñanza, y en toda. Por eso la Biblia dice: preparados para toda buena obra, no para alguna, ni para la que yo pienso o para la que yo creo, Chepe, sino que para toda buena obra. ¿Ve, Beto? Y precisamente no solo me llama la atención de eso Jesús, porque no crean ustedes que cuando Jesús estaba hablando, le decía ahí, estaba hablando Jesús y estaba aquel escribiendo, y era:
o hasta aquí llegó Jesús con este tema, aquí le vamos a poner otro tema. No, Jesús estaba hablando. Esto ya les he dicho que últimamente, cuando hicieron una Biblia para tener más o menos una forma más organizada para leerla y para estar con los hermanos predicando, pues los que han acomodado esto han querido hacerlo de algún modo más fácil, pero a veces como que siempre la intervención del hombre como que no mucho ayuda, mejor confunde más. Pero Jesús no es que cambió de tema en el 7 continuó hablando de que aquella gente que estaba ahí había sido convidado a una fiesta a gozarse, y que ya en vez de gozo, aquellas bendiciones de Dios y todo lo que en Dios se daba, escúchenme bien y préstenme atención y no se estén durmiendo, que no me voy a sentar aquí con ustedes. Todas esas bendiciones que en Dios se daban, se les llegó a hacer amargura. Al verlos Jesús que no le contestaban y amargo, a mí se me hace que vienen empurrados. De esa gente que aquí nos ha tocado cuando estoy exhortando y reprendiendo, como Albel dice, y a veces nos pasa, dice, ojalá ya no le pase. Sí, así empurrados, y ya en vez de que la palabra de Dios se gocen y diga, amén hermano, así es, y lo vamos a poner por obra, y eso es conmigo, el Señor me está hablando, y gloria a Dios, pero mejor muchos se ponen bravos, rechinar los dientes, empurrados. Y Jesús, al ver eso, empezó a reconvenirles con otra parábola y a decirles, escuchen bien, a reconvenirles, porque les estaba tratando de abrir el entendimiento de que se vieran en la condición que habían caído, Reinaldo. Y esos habían caído en una condición de que en una fiesta estaban amargados. Y ya no estaban aptos, porque a una fiesta no pudieron amargados. De veras. Por eso aún de los discípulos le dijeron a Jesús que por qué no ayunaban. Les dijo, ¿cómo puede ayunar quien está de bodas y está con su esposo? Le dice. Entonces está alegre, que ayuna el que está triste, dice, el que está, Beto, afligido, pero el que está de bodas no está de fiesta, dice, está contento, está alegre, se está, mira, come contento y platica, así como se pone el bel después de que termine el culto. Y precisamente, hermanos, yo creo que todas estas enseñanzas son para nosotros. Escuchen bien el peligro que está, porque muchos de ustedes se da eso, creen que ya han alcanzado algo y ya hacen algo, y que creen que muchos de ustedes los miro yo que piensan que vamos a ser líderes, como decía el hermano Henry en la oración, que ya con un privilegio ya cumplimos, y que porque no, si es que la pura misericordia de Dios, y deberíamos de cada día buscar más de su gracia, y si hicimos algo, como que si no hicimos, y hay que ver qué más es lo que sigue y qué hay que hacer. Pero resulta de que se llega a un conformismo y a una rutina de un hacer personal, y ya no de algo que Dios derrama en tu vida. Cuando Jesús, que era el derramamiento de la gracia de Dios sobre los hombres, vino, le sirvió de amargura a esta gente, Tomás. Y precisamente, como les digo, no es que, Beto, que no es que el tema cambie, no es que Jesús está hablando de otra cosa ya aquí. ¿Estás entendiendo, Beto? Primero empieza a hablar porque los mira ahí y están con la inquietud de que qué va a hacer Jesús. Porque siempre que Jesús se reunía los sábados, siempre tenían algo de qué acusarle. ¿Por qué? Porque tenían sus propias reglas, sus propias leyes, su propio mensaje personal, su propia doctrina. Y eso se puede dar aquí individualmente. El Chepe puede dar su propia doctrina, el Beto la de él, Palal la de él, Tomás la de él, y cada quien con su propia doctrina y su propia forma de pensar. Y qué triste sería eso. ¿Están aquí? Porque no fuimos llamados para eso, fuimos llamados para ser salvos de la ira de Dios. Por eso es que yo les he enseñado a ustedes, hermanos, escuchen bien. Aquí dice la Biblia, escuchen bien lo que dice aquí la Biblia. Dice, aconteció un día de reposo, dice, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, y no solo era gobernante, escuchen bien, oigan bien,
además de que era gobernante, dice que era fariseo. Estos le acechaban. O sea, ya gente que ya no está contenta ni con el hermano, que ya me cayó mal lo que repite, lo que dice, lo que hace, que aquí, que allá, su forma, esto y lo otro, no acepto, que no sé qué. Ya empieza la persona a poner sus propias regulaciones y a querer ser su propia doctrina en sí mismo. Y precisamente ustedes se han dado cuenta, por eso se les ha dado, igual que aquí, como en Tijuana y en mi hogar, aún en mi hogar, cada quien tiene la libertad de su propia actuación. Que la amonestación ahí está, pues como ya no vamos a tener excusa. Estuvo la amonestación a tiempo y fuera de tiempo. Sí, es que como el asunto es que el cambio no es obligado, ni tampoco es a la fuerza. El cambio es voluntario, por el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Apalas? Y quiero decirles, hermanos, que esto mismo que está aquí se está viviendo hoy día en el pueblo cristiano. Estos hombres, ¿saben qué les pasó a estos hombres? Estos hombres de los que está hablando aquí Jesús se hicieron líderes y querían gobernar a todos, y lo que ellos decían, eso era, ya no era lo que decía Dios. Así están los pastores de este tiempo, lo que les he dicho, que vaya a predicar de doctrina a su iglesia. Dice, no, aquí el que da la doctrina soy yo, esta es mi iglesia, dice, aquí mando yo. Igual, la misma situación, Reinaldo. Y precisamente cuando Jesús vio esto, les empieza a hablar también, porque los vio que lo acechaban, y aquella gente, en vez de estar contentos en la gracia de Dios, porque Jesús habló eso, que desde entonces comenzaron las bodas para ellos, desde la venida de Jesús. Acuérdense que dijo que estaba, ¿cómo dijo? ¿Qué le mandó a decir a Juan de los discípulos que andaban con él? Cuando los discípulos de Juan le preguntaron que por qué ellos ayunaban y los de Jesús no. Estaban de bodas. Va a haber el momento que el novio les será quitado otra vez, dice, y entonces ayunarán. Pero escuchen bien, y esto ya se dio con ellos, ¿verdad? Ahora precisamente al ver esto Jesús de esta gente, les empezó a reconvenir y hablarles de otra parábola, y les dijo, había, dice, un padre, y miren cómo va aquí, dice, observando cómo escogían los primeros asientos en la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, escuchen bien, qué peligroso es, hermanos. Escuchen bien esta parte, préstenme mucha atención aquí, y yo siempre les he enseñado eso. Les he dicho que yo soy otro como ustedes. ¿Cuántas veces te lo he dicho, Beto? ¿Ah? ¿Cómo cuántas veces? 3 veces, 4. ¿Por qué razón? Porque la delantera solo la lleva uno. Escuchen bien. Esto del liderazgo, muchos lo quieren tener y tienen esa inquietud en el corazón, que quieren tomar una delantera, un liderazgo. Escuchen bien, porque Jesús, y de eso está hablando ahí, y por eso Pablo habla de eso. ¿Qué dice el Pablo de nosotros? Que todos somos un cuerpo, pero que hay una delantera nada más. ¿Quién es ese? Jesús dice, el primogénito de los muertos, el primero, para que Él sea las primicias. ¿En cuanto? En todo. Precisamente, hermanos, y aquí está esta escritura y la estamos tomando, es tan delicado que nosotros pensemos que somos líderes y que tomamos una delantera. Ojalá, como Dios nos enseñó, y esto lo hemos hablado muchas veces y lo hemos leído en Pedro, dice que nos pongamos
como ejemplo de la Grey, y que trabajemos en medio ahí, pero sirviendo a los demás. Y precisamente Jesús da ese ejemplo y dice: el que más sirve es el más grande. O sea, y puso el ejemplo y dijo: el más humilde. Tomás, que no te pegue eso, el Beto. Y el Henry a veces también se le hace así. Y Jesús nos enseña, y Él les dice: y si yo, siendo el maestro y Señor, que lo soy, le dice, os he hecho esto, dice, vayan y hagan esto ustedes con los hermanos, con los demás. Escuchen bien, esta otra parábola que sigue aquí, al verlos que estaban empurrados con su propia ley, y ese es el problema, hermanos, cuando se toma una delantera, un liderazgo. Al poner el liderazgo, se tiene que poner su propia doctrina, porque cuando Jesús es el liderazgo, ¿se acuerdan que les dije yo el otro día, les hablé de eso? Me preguntaron: ¿y quién es su líder? ¿Y cómo está? ¿Y que no sé qué? Ustedes por favor no me anden diciendo que el hermano Edgar. Yo nunca les he dicho eso aquí. ¿Alguna vez les he dicho eso aquí? No. Nuestro líder debe de ser ¿quién? Jesús. Ahora, precisamente estamos hablando, y ahora hablábamos de eso con los hermanos, y me gozo, me da alegría de que hayan tomado una iniciativa sin andarlos puchando, que se mire más inquietud en las cosas de Dios, porque siempre se ha habido más dedicación a las cosas de la carne, Babette, y no a las cosas de Dios. Cuando oigo que están ensayando, me da alegría, y ojalá, como dije, que el Señor le dé gracia al Palaz, porque necesitamos uno que en la guitarra se mueva también, porque si no, el bajista tampoco puede trabajar, ni el del órgano. Ojalá les dé gracia a los tres de la misma manera, y que se rebusquen, y que, como dije, que no vayan a decir: oh, el hermano Edgar, mire con los hermanos que tiene, cómo los ha enseñado y cómo tiene aquí organizado todo. No, el que tiene que tener todo en orden es Jesús, a cada uno en su lugar. Ni Reinaldo, que Reinaldo vino y que Beto, tú vas a ser levita porque en la casa de Dios y los levitas estaban allá. No, que ojalá sea el líder Jesús, y que Él sea impartiendo a cada uno según la medida de fe y su capacidad. Porque ¿quién es el que mide la capacidad? ¿Nosotros o Jesús? ¿Quién la mide, Reinaldo? Jesús. Entonces Él tiene que ser, y por eso la exhortación era esa, Beto, para ustedes hoy. Ojalá se esfuercen y que no vayan a ser, por allá les llamamos nosotros a los que nada más comienzan porque de eso habla aquí también, y tengan cuidado porque de eso estamos hablando, que nada más comienzan y una gran llama, pero le llamamos llamarada de tusa. La tusa es un soplido y se hace ceniza y se apagó. ¿Ya me entendiste, Beto? Espero que Beto ya haya hecho las cuentas, y el Palaz también, que le alcanzan los dedos, las uñas esas que no se gastan, y que le alcanza la fuerza y el deseo y la buena voluntad y la mente y el corazón. Como le hablaba ahorita, no es nomás de ponerse con la guitarra y cerrar los ojos y que se le olvida hasta hacer el cambio. Concentrados, centrados, buscar toda esa unción, toda esa gracia de Dios personal. Eso es propio. Pero como les digo, que no vengan y que el hermano Henry organizó esto. ¡Ah, qué bendición! No. Ojalá sea Jesús. Porque si Jesús está en el asunto, entonces sí, ese es el liderazgo real. Porque entonces después el Henry se va a inflar, se va a hinchar y se va a arruinar. Va a ser para pérdida de él. Sí, para perdición. No sé si me entienden. ¿Todos me entienden? De eso está hablando Jesús aquí. Y precisamente, ¿por qué estamos hablando? Gobernante, ¿y qué eran? Dice, de los fariseos, de los meros que querían llevar todo el control. Y por eso cuando miraban a Jesús lo menospreciaban. Y Jesús era mayor que todos ellos, y aún que Abraham les dijo, y aún que Salomón, y les empezó eso era, y aún que Moisés les dijo, no, es blasfemo. Y cómo podían, si es que el problema es que habían tomado una posesión que nunca se les dio, Chepe. ¿Todos me entienden aquí lo que estoy hablando? Agarraron un puesto que no les correspondía. ¿Están aquí?
Por eso cuando yo me voy, yo no dejo al hermano Reinaldo, nunca le digo al hermano Reinaldo, se encarga usted de los hermanos o al Beto. No, yo espero que todos estén encargados, cada quien en su lugar, y que el Señor sea ministrando según la gracia de Dios por medio de cada uno. Por eso aquel día que hablábamos de eso, de que estaban tan pobres que el Beto no llegó el predicador y no había quien predicara, me asustaron porque tenía yo que ser el líder ahí. No sé si me entienden. ¿Ya se compusieron de eso? ¿Ya? ¿Por qué pues? Porque precisamente es que, hermanos, el problema es bien serio y es bien delicado. Si estas cosas son vigentes hasta el día de hoy, si el diablo está trabajando en los hombres de la misma manera, el diablo trata de envanecer la mente, él trata de ver de qué forma te atraca, o te bota de un modo, o te bota de otro, o te destruye por un lado, o te destruye por el otro. Pero nosotros siempre permanezca la humildad, la enseñanza de Dios permanezca firme en nuestros corazones. Y precisamente por eso, después de esto, escucha bien lo que Jesús empieza a hablar, y habla de que el que en verdad es el que lleva la delantera es el que se sienta hasta atrás, el que se cree más pequeño. Escuchen bien, la misma enseñanza que tiene que ver con el lavamiento de los pies y todo lo que Jesús dice. El que se siente que es menos en medio del grupo, no el que se siente, hermanos, que yo, que no sé qué, y que aquí, que vamos allá, y que ustedes no hacen aquí, que vamos a hacer por aquí, que ustedes siempre necesitan que yo los esté puchando y que no sé qué. No es eso. No es así, porque el problema es que vamos a caer aquí exactamente en este mismo lugar, y después vamos a resultar poniendo nuestra propia doctrina, y ya no va a ser el Señor. Pero me da tristeza, como he enseñado por el Espíritu Santo, y yo recuerdo bien las Escrituras, de que solo a mí se me haya dado más gracia. Porque cuando yo me cuento con ustedes es porque soy como ustedes. No estoy fanfarroneando, ni estoy hablando mal. ¿Tú entiendes siempre eso? Si me estoy contando con ustedes es de corazón, ¿qué tal? No estoy con hipocresías. Por eso me miras ahí que como que me estoy durmiendo también, ve, y me muevo para allá y estoy despertando al Beto, y no estoy en una silla aquí como los pastores, como yo soy el pastor aquí, está predicando, yo tengo que estar aquí cerquita. No, yo estoy allá por lo mismo, porque aquí no hay líder más que solo Jesús, la cabeza de todo el cuerpo. Vayan a ver a Tijuana, lo mismo. Los hermanos allá, por eso allá la gente llega porque han oído los mensajes según la gracia de Dios. Escuchen bien y paren bien la orejita, porque esto es bien importante para ustedes también. Muchos de ustedes tal vez han sentido el anhelo de recibir la misma gracia, pues ojalá la recibamos todos de la misma manera o en mayor abundancia para cada uno según el don de Dios. Pero escuchen bien, allá en Tijuana, cuando la gente ha escuchado los mensajes según la gracia de Dios que nos ha dado para explicar la palabra de Dios, y la sabiduría que hemos tenido para hablar de parte de Dios y por el Espíritu de Dios, según la escritura que tomamos a cada vez que se lee, la gente ha oído los mensajes, y cuando los oye, llega la gente allá, y esto se ha dado ya tiempo, ya les he dicho yo, la gente allá llega y dice, yo quiero conocer a ese hermano, le dice al hermano que le da los casetos o los CDs, yo lo quiero conocer, y se les mete aquello en el corazón. Aunque el mismo hermano les dice, ¿sabe qué? El hermano eso no le agrada, porque él ha dicho que no es a él que debemos de conocer, sino que a Dios, y usted lo ha oído ahí, y dice, no me importa, pero yo quiero conocer al hermano porque me quiero gozar también con él, porque me gusta lo que Dios le da, y tal vez no es mal sentir, el sentir es bueno, y el que tiene que tener el cuidado soy yo. ¿Entendieron ahí lo que les dije? Y llegan allá los hermanos y empiezan y pasan cerquita de mí, hasta se les olvida saludarme, y empiezan a buscar a ese hermano, y me miran pero no me miran, y pasan, y ¿dónde está? Ellos piensan hallar uno bien entacuchado y que está allá sentado en el púlpito, y hermanos ahí que es el que manda ahí. Así piensan buscarlo, así como estos. Y el problema es que como miran igual que todos ahí sentados, a veces que está con caites igual que el Beto, y dice, este indígena no ha de ser, dice. Yo no había visto indios así, pero este no es, dice. Y empiezan a buscarlo, y después dice, y ya llega el hermano, este es el, dice, ¿usted es el hermano Edgar? Y ya llego yo y lo abrazo, sí, yo soy. Porque precisamente no tenemos lugares literales, ni llegamos allá imponiéndole a los hermanos, ni vine a motivar a los hermanos que no sé qué, en ningún tiempo. ¿Saben por qué? Porque
si el Señor no me lleva y si la gracia de Dios no está en ellos y si el Espíritu Santo y la obra de Él no opera en ellos, yo salgo sobrando ahí. Estoy de más. ¿Cuántos me entienden? ¿Y por qué estoy hablando de todo eso? ¿Todo lo entienden lo que está sucediendo en esa escritura que estamos leyendo? Porque les dije, es que no es solo el comienzo, todo va en orden. El Señor como empieza a hablarles. Primero está Jesús ahí, lo están acechando como jefes, como quienes mandan, como quienes tomaron. Escuchen bien, qué importante es esto. Escúchenlo, presten oído. Como quien no tomó la gracia de Dios para su propia alma, sino que vinieron y al ver la gracia de Dios, escuchen bien y paren la oreja, y esto es verdad porque está una escritura bíblica que habla de eso, sino que tomaron el lugar de Dios. Y eso solo lo hace el diablo. Eso lo dice bien claro Pablo. Tomaron el lugar de Dios y empezaron a juzgar a Dios como hombre. Y ellos tomaron el lugar de Dios. Y eso es real. Y eso es lo que Jesús también les dice. Dice que el padre de la viña, dice, la rentó a unos, dice, y les habla una parábola, y a estos mismos. ¿Y qué les dice? Mire, dice, y el padre de la viña ya no querían pagar, dice, ya ellos se hicieron dueños de ella. Ahí está el problema. Y así estamos viviendo hoy en día. Y paren orejita porque esto es bien importante para nosotros. Y resulta que tomaron algo que no era de ellos, una posesión que no les correspondía. Por eso al mismo Dios estaban juzgando ahí y acechando. No, pues, ¿por qué? Porque se equivocaron del lugar de posesión. Y eso que precisamente por eso Jesús, miren cómo les empieza a reconvenir después. Y ven cómo está al principio. Al principio está que ahí están como jefes y acechando a Jesús. Y viene Jesús y les hace una pregunta y no le contestan, se quedan mudos porque Jesús les está hablando con una sabiduría de Dios y de un bien y beneficio de Dios que ellos mismos sabían que Dios eso quería, pero que ellos no lo estaban haciendo. ¿Se me entienden? La pregunta que le hizo primero Jesús. Les preguntaré qué es lícito, dice. Es lícito sanar en el día de reposo. ¿Y por qué no le pudieron contestar? A ver, un listo ahí. Palás, tú que eres muy listo cuando estás despierto. ¿Por qué no le querían contestar? Ahí dice que no se quedaron mudos, no le contestaron. ¿No lo leíste tú? Porque lo que Jesús les estaba diciendo, ellos sabían que eso era lícito hacerlo. Pero como habían invalidado el pacto de Dios por poner sus propias leyes, eso es lo que Jesús mismo les dijo también, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, Reinaldo? Y sus propias reglas. Entonces precisamente va a salir en vano que yo ponga el Palaz, lo exhorto siempre, ¿va? Yo digo, Palaz, esforzate, hombre. Palaz, busca más, buscale más. Yo con la gracia de Dios me he puesto en el piano y Dios me ha bendecido. Y por eso yo le digo, escárbale tú también. Búscale. Ya que te gusta, ya que lo sabes hacer, pues hazlo bien hecho. Igual al Beto también, al Beto le falta bastante también. Y precisamente, escuchen bien, pero esto es Dios y tiene que ser uno, natural, de uno que recibió ese don de Dios. No es algo imputado ni ensayado, ni que un líder tiene que ponerte y que te va a traer tales días como las iglesias. El día martes es de ensayo, dice, y ahí están. Ojalá no hubiera necesidad de ensayo. Ojalá fuera el don de Dios en cada uno. ¿Entiendes tú, Henry? ¿Por qué? Porque corremos este peligro. ¿Todos están conscientes? Porque miren lo que les empieza a decir Jesús aquí, presten atención. Dice el 7, va, observando cómo escogían los primeros asientos. ¿Qué estamos hablando de los primeros asientos? Los lugares, tomar posesión del lugar. ¿Se entienden eso? ¿Va? ¿Tú lo entiendes, qué tal?
Manabea, usted lo entiende. Tomar posesión de un lugar. ¿Y qué quería decir primeros asientos? La delantera. Tomar la delantera, el liderazgo. Y precisamente por eso les hablaba. Yo llego allá y me siento allá en la silla. Estaba viendo la silla yo y dije, yo estaba aquí yo hace un ratito. Y mire, dije, este palar, dije yo, me quitó mi silla. La silla debe ser esa rota, la mía. El palar debe ser la que no está rota. Es que, hermanos, tomen conciencia de esto. Nosotros, con el conocimiento de Dios y toda la sabiduría de Dios, nos hace más chiquitos, porque la carne, escuchen bien, la carne y las cosas de Dios no se llevan entre sí. Entonces, si en la gracia de Dios somos grandes, la carne debe de ser bien chiquita. Ajá. Bien pequeña. ¿Se entiende? Entonces, como vaso, ojalá que yo sea un vaso del Señor para todo lo que Él quiera hacer. Ojalá eso sea una boca prestada de Dios para que Él quiera hablar también. Eso es una bendición para cada uno, no solo para mí, para todos los hombres. Ser alguien útiles en las manos de Dios. Pues de eso es lo que se trata este camino. De que no seamos útiles para el diablo y para destruir en medio del grupo, sino que seamos útiles en las manos de Dios para toda buena obra. Beto, si te duermes no te vas a dar cuenta y el enemigo no quiere que aprendas. Y tu enemigo es la carne. Escuchen bien, y les dice, cuando él vio que empezaron a tomar los primeros asientos, nos empieza a dar un consejo muy claro. Bien claro ahí el consejo que empieza a dar. Y dice el Señor, empieza ahí. Por eso, como les digo, yo cuando llego a Tijuana, los hermanos siempre me llaman y yo miro que se gozan mucho. Escuchen bien. La hermana Carmen ya se durmió, anda por ahí todavía. Rosita, vente que ya nos vamos. Escuchen bien. Ahí está la hermana Carmen. Yo llego allá con los hermanos a Tijuana. ¿Y saben qué querían hacer cada vez que yo llegara? Nomás dirigir, hermano. Vamos a pasar el tiempo al hermano Edgar. ¿Y ustedes que no predican? Les dije. ¿Ustedes creen que yo no tengo que predicarles cuando voy para allá? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas tú, Matar? ¿Que tengo que predicarles o no? ¿Y usted, hermana Bea, qué piensa? ¿Que tengo o no tengo que predicarles? ¿Tú, Bel? ¿Tú, Reinaldo? Y al tiempo todo para mí, pues. Ustedes me están poniendo a mí en un lugar que no me corresponde. Este culto es de ustedes, les dije. Ustedes lo tienen que hacer. Ustedes tienen que tomar la delantera. Ustedes son los que ¿cómo es eso que prediquen, hermano? Póngame como en Los Ángeles, digo, entre los más chiquitos ahí, ya de último, denme en el último lugar. Y si ya Dios me dio algo, un conocimiento de lo que leyeron, digo, pues a poner ahí lo que Dios me dio, lo que alcancé a entender yo. Pero cuando vengo, le digo, me miran a mí como el hermano Edgar y el hermano Edgar. ¿Y ustedes qué? Les digo, no son como yo. Iguales somos. Y por eso ustedes, ahí está la hermana Carmen, el hermano Reinaldo, creo que también ha ido conmigo alguna vez o dos, ¿verdad? Que hemos ido juntos. No ve el hermano Reinaldo que digo, bueno, hermanos, vamos a empezar, pues, y que le pongan el piano. Bueno, yo soy el que voy a tocar, tú, hermano, vas a ir. No. Y los he regañado duro por eso. Digo, ustedes atenidos están, digo, quieren que otros lleven la carga de ustedes. Ustedes lleven lo que tienen que hacer para Dios. Ustedes mismos tomen sus propias responsabilidades. Digo, no dejen cargas a otros. Regañados salen. Yo ya llego y ahora ¿saben cómo llego? Como alguien que fue invitado al culto. Llego allá y el René a veces que como ya sabe que se mete la pata en el piano y que le estoy corrigiendo y no le gusta que lo esté corrigiendo, igual que Reinaldo que no le gusta. Digo, era tercera, no segunda. Y estás ahogando al hermano, igual que el Palacio. Ahorita que estábamos en la alabanza, que le dije bien claro, de segunda, de primera a tercera, le digo. Y se quedaba ahí o me daba segunda. Dije, no, Palacio, es tercera, me estás ahogando. Y se ahoga uno porque uno le eleva y le empacan la voz ahí con la segunda. Y uno va para tercera bien arriado. Y como que le ponen una soga a uno y lo jalan para abajo, ¿ver? Y por eso le decía, Palaz. Decía así, yo ya mero le estaba en la cabeza así. Solo porque estaba cantando, no le pegué.
Pero precisamente, y cuando llego lo regaño y le digo: hey René, el hermano Galdino, porque el hermano Galdino canta bien bonito, el Señor tiene buena voz, le dio esa gracia para cantar. Le digo: el hermano lo ahogás, le metes, mira, le digo, mira esta alabanza, le digo, y esa de Nos Veremos en el Río, que la canta el hermano a veces, y le digo: mira, aquí cuando empieza el coro, pum, te vas en el menor y tasa segunda, y de ahí tienes que brincar a tercera. Le digo: sí, dice la verdad. Sí, le digo: para oreja, estás oyendo que el hermano lo estás ahogando. Y cuando lo corrijo, ya cuando mira que llego yo, el hermano dice: ah, te corres, ¿verdad? Le digo: cobarde eres. Sí, que hay que aprender, hay que esforzarse, hay que buscar, como le dije al Palaz, orar, le he dicho al Palaz, ¿qué se le he dicho? Orar al Señor para que te abra los oídos. Yo estoy seguro que si es de parte de Dios que estamos aquí, y que si es de parte de Dios que tenemos que hacer todo, escuchen bien, paren la oreja, párenlo todos, y estoy seguro que si es de parte de Dios que estamos aquí, de parte de Dios todo lo que tenemos que hacer, y si se lo pedimos de corazón y creyendo, se lo da, hombre. Si le dice a Dios: Señor, ¿te acuerdas aquel que le metiste el dedo en el oído y dices ¡pac! Y se lo destapaste? Destápame el mío, Señor, pero de corazón. Yo quiero cantar, quiero servir, Señor, de algo en el cuerpo aquí. Y yo te aseguro que Dios contesta. Pero no, el piano dice: Palaz, toca tú, dice. Pues hay que mirar. Si saben lo que estoy diciendo. Pero todos están acostumbrados, a solo sentarse a comer, pero pues no quieren ni lavar el plato, los demás. Sí, ni limpiar la mesa. Y ni el plato recoge. Así les pasa a muchos aquí en el servicio. Así quieren estar. Son inútiles. Y estamos hablando de un liderazgo, de tomar un lugar que no nos corresponde. Parece que estuviéramos en contra. No. Es que el problema es que no es una persona la que tiene que estar guiando eso. Es el anhelo de cada uno, donde Dios va a derramar de su gracia, y el agradecimiento y gratitud que hay por nuestra salvación. ¿Todos lo entienden? ¿Todos están aquí? Entonces uno se dedica. Hay una dedicación, hay una entrega, Beto, para todo. ¿Tú sabes eso? Y precisamente, y que venga el hermano Reinaldo y que lo va a entrenar, y digo yo: y si el hermano Reinaldo no sabe también, ¿dónde vamos a quedar? Va a resultar lo que Jesús les dijo a estos también: ciego que guía ciego, les dijo. ¿A dónde se fueron juntos? Dijo: al mismo hoyo. Pero si fuera el Señor. Y eso fue lo que les pasó a esta gente. Se escuchen bien. Y por eso empieza a hablar de los lugares. Empezaron a tomar los propios lugares. Y por eso Jesús les dice, bueno, dice, y vamos a verlo más detallado, Beto, no te duermas. Mira. Ya te pasó las del Bel. Ahorita lo vamos a ver bien detallado. Mira cómo va. Mira, dice aquí. Dice: observando cómo escogían los primeros asientos en la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando fuereis convidados por alguno a las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Escucha bien. Y esto es muy delicado. Yo se los he medio pintado por ahí en las enseñanzas también. Podrías pasar aquí y decir muchas cosas, muchas, y gritar y zapatear y que no sé qué, y que no estoy de acuerdo aquí, que no sé qué. Pero el otro, que tal vez tiene el don del Espíritu mayor que yo, está observando mi actitud, y por ese mismo Dios me puede avergonzar a mí. Sí, el Señor dice que no es así. Es así, porque no se consigue en lo que yo pienso o creo. Esto es lo que le pasó a estas gentes, y por eso Isaías se los dijo, que se desviaron a consejos de hombres. Y resulta que después el mismo Espíritu lo deja a uno avergonzado y triste. ¿Estás oyendo palabras? ¿Estás aquí, Chepe? Entonces escuchen bien cómo va. ¿Estás aquí, Bel? ¿O ya te dormiste? Dice aquí: ¿quieres que le sigamos, Beto? Le paramos aquí a... ¿Sí? ¿Estás entendiendo eso tú? Dice que les dice: cuando fueres convidados por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Bueno, ¿y de qué bodas en verdad está hablando aquí, pues?
¿Nosotros a cuál fuimos invitados? ¿A la del Macario? Si lo del Macario se dio porque aquí andamos en el camino, pero yo ni fiesta les permito así, porque es que la fiesta de nosotros es todo el tiempo, porque tenemos una boda verdadera. Lo de la carne es vano. ¿Es vano lo de la carne o no, Reinaldo? ¿Hoy es? No es. Se murió el Macario y se acabó todo. ¿Ah? Y el Beto también se va a morir si no se pone bien. Por eso es que nosotros tenemos una fiesta más importante. Por eso cuando me dijeron no hay culto, yo me quedé así con la guitarra nada más ya asustado, y la tomaron en serio, pues y vámonos. Y se fueron. Dije, bueno, asunto de ellos. Pero la fiesta que tenemos en cada culto es mayor que cualquier cosa que hagamos en la carne. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque son de las bodas y una invitación que tenemos de parte de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Así es, ¿verdad? Por eso, ¿se acuerdan cuando yo les hablé del matrimonio en la carne, ¿verdad? De que si honra el matrimonio a Dios? Dije, andan como pavos reales y que quieren hacer aquí y allá, hay tanta vanidad. Y eso es lo que no agrada a Dios, porque eso es idolatría. Les dije, cuando lo hagan, ustedes, en esa enseñanza lo dice, háganlo con mucha humildad. Como que si nada pasó, porque la carne, a ver, con todo lo que sabemos de la Biblia aquí, la carne, ¿cuánta importancia le debemos dar a la carne nosotros? Si hacemos las cosas, gloria a Dios que nos permitió y se dio aquello, y dar gracias por todo, porque allí la Biblia lo dice bien claro, dad gracias a Dios por todo, sea de hecho o de palabra. Todo lo que hagáis, hacerlo en el nombre de Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él, sea de hecho o de palabra. Pero la carne, si tú le das por su lado, hermano, después le quita el lugar a Dios. ¿Están aquí? Sí, le quita el lugar a Dios. Eso les pasó a estos. Y por eso escuchen bien, y otra vez se los vuelvo a repetir, porque no me voy a cansar de repetirles eso, hasta que aprendamos, pues, ¿verdad? Ya cuando ya aprendan que no hay necesidad, pues nos morimos todos, que nos lleve el Señor ya. Pues sí, tanto estar aguantando aquí, tanto desvelo. Pues sí, hombre. Tanto que sufren los hermanos aquí. El palacio como está, pues. Y resulta, escuchen bien, por eso yo les he dicho, ¿verdad? Yo les he dicho, hermanos, nosotros todos somos iguales. Y ojalá que todos tengamos el mismo don de gracia de Dios. Cuando dije el mismo don de gracia, o sea, la misma abundancia de gracia. Pero la vemos que la gracia es multiforme, de muchas formas. Pero el propósito es que todos tengamos la misma, en otras palabras, pues que nos den el mismo guacalazo a nosotros, a todos juntos, igual. No que uno reciba un poquito y otro menos, y como que uno es menospreciado y otro más preciado. Porque yo quisiera que todos fuéramos bien preciados delante del Señor. ¿Sí comprenden lo que estoy diciendo? Pero resulta que hemos hablado que por la falta de entrega y de sinceridad de corazón hacia Dios, limitamos la bondad ¿de quién? De Dios. Pero eso ya es personal. Y la enseñanza está dada, Palaz. Y tú te tienes que preocupar, tú, Chepe, también. Así cada uno se tiene que preocupar. Escuchen bien, porque mira, Beto, antes de que te duermas, cómo va esta cosa aquí. Y esto es, como les dije, tan delicado. Por eso, como les estoy diciendo, ahí está la hermana Carmen antes de que se duerma. Cuando yo voy a Tijuana, yo llego allá y la gente por eso me confunde a mí. Tal vez me miran un poco más chele, porque la gente se quema más allá, y un poco más despolvado, porque la gente está más polvosa allá por el tierrero de Tijuana. Y como que por eso me nota que voy de Los Ángeles. Pero de otro modo, del mismo grupo ahí soy, de los que llegamos ahí, lo mismo. Oye, su esposa, bendito sea Dios, le digo, aquí venimos a gozarnos con ustedes. No a traerles gozo, que venimos aquí a esforzarlos y que no sé qué. Nada de eso, porque si el Señor no los esfuerza, y el Señor, es más, si el Señor no estuviera en la delantera ahí, cuando yo llegara ninguno encontrara ahí, solito yo llegar ahí.
¿Tú entiendes, Beto? Por eso, cuando la hermana Carmen nos vamos, desesperada, hasta el otro día le dije yo a la hermana Carmen, y qué bonito le hace a este montón de hoyos aquí en Tijuana, le dije, arruinando carros todos los días, y que cuándo vamos a ir, y que contenta, y que dejamos esto, y que ya vamos tarde. Y ahí está la hermana Carmen. ¿Y por qué? Pues le digo, yo me desespero por los hermanos, me gozo, dilo saber, dice, y me gozo con ellos, dice, recibo bendición yo también, dice, y así tiene que ser. ¿Están oyéndome? Así tiene que ser. ¿Entiendes, Chep? Y precisamente el problema dice aquí, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da el lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Qué vergüenza, ¿verdad? O sea, precisamente nos está hablando de la humildad, de eso que les estoy diciendo yo. ¿Es de eso que está hablando él? ¿Tú lo entiendes así? Chepe, ¿tú lo entiendes así? ¿Quién más lo entiende así? ¿Tú, Reinaldo? Si la humildad va, Beatriz. O sea, llego yo y hermano, ¿y usted qué? Pues aquí, por eso cuando llegan allá conmigo, hasta los de afuera, dice, oiga, ¿y el líder? Pues no se mira, le digo, es Jesús. Ese siempre está aquí. Cuando me preguntan por el líder. Y por eso les dije, hasta un profeta llegó por ahí el otro día. La hermana Carmen se puso bien contenta donde ese profeta llegó. Carmen, despiértate, que ya nos vamos. Llegó y ya ni comer me dejaba, y me puse a comer yo y ahí con los hermanos, y ya dice, hermano, dice, tengo algo que decirte de Dios. Ajá, le digo, así dice el santo, dice, te he puesto, dice, de cabeza de esta gente para que me los guíes y me los lleves, y a ti te demandaré que no sé. Párate ahí, le dije, así frío yo. Párate ahí, le dije, esa voz no es de Jesús, le digo. Ya la conozco yo que no. ¿Y para qué seguirlo escuchando? Y se le calmó la unción. ¡Fum! Se quedó frito. Y la unción se fue, la que tenía ese profeta. Le dije, ¿sabes una cosa? Le dije, aquí le dije, el líder es Jesús y Él salva a quien quiere. Y el único que conoce los corazones y las mentes y las intenciones es Él. Por eso solo Él puede salvar y solo Él puede condenar. Nosotros, digo, solo somos participantes del mismo cuerpo. Y venimos, digo, para acá para gozarnos con los hermanos, y estamos dispuestos para toda buena obra, en todo lo que el Señor quiera hacer. Y en aquel día, digo, de lo que oíste hoy que Dios habló por boca prestada, tú le vas a dar cuenta y yo le voy a dar cuenta individualmente, los dos. Y se le bajó la unción y se le acabó la profecía y ya no volvió a llegar. ¿Ah? La Rosita, están aquí, están todos comprendiendo. Y esto, hermanos, quiero que tomemos una gran precaución, todos, de un cuidado muy especial, porque escuchen bien, podríamos tomar lugares que no se nos han asignado por Dios. ¿Lo comprende? Es más, ahí les va una buena. Se las he dicho antes, Tomás no la ha escuchado, estoy seguro que Tomás no la ha escuchado. Cuando el Señor me tomó a mí, me salvó, Tomás me dijo, y esto es algo muy serio, porque esto solo lo sabe uno y el Señor, esto que les voy a decir. Solo uno lo conoce y el Señor, ese lugar que a uno le corresponde. Me dijo, no busques puestos terrenales, me dijo. Escucha, Tomás, porque aquí a ti te he dado, me dijo, que te sientes con los príncipes de mi pueblo, pero en los lugares celestiales. Esto es en el espíritu, en el gozo, en la bendición que tenemos de Dios, Reinaldo. Y me dijo, el ser pastor de una congregación, me dijo, esos son puestos terrenales, me dijo, y se los he entregado al diablo, me dijo,
porque Él los pide y a Él le pertenece. Ya los he oído, ¿eh? En los mensajes. Y precisamente me dijo: no busques el ser el diácono de una iglesia, me dijo Reinaldo, ni el maestro de una dominical, me dijo. Todo eso es terrenal. ¿Por qué? Porque cuando venga lo perfecto, todo eso se acabará. Nadie tendrá que decirle aquí Jehová, ni mostrarle a Jehová. Cuando venga lo perfecto, todos le conoceremos tal y como Él es. Y precisamente eso no existe en el cielo. Y eso, me dijo Dios, eso ya se lo entregué a Satanás para este tiempo. Y la delicadeza que hay, y aquí estos hombres los vemos exactamente en ese lugar, ocupando un lugar diabólico, quitándole lugar a Dios. ¿Quién fue el que se sentó en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios? Desde allá, ¿se acuerdan? Hasta el día de hoy, ese es su dilema. Pobrecito, porque ese ya no tiene perdón. Está condenado, ya así dice la Biblia, ya fue enjuiciado. Y precisamente nosotros, viene el Señor aquí y nos muestra esta escritura y nos dice: y viniendo el que él a ti y a él, y te diga: da tu lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Pero qué bonito es, hermano, que estás. Por eso yo, cuando aquel día estaba allá con ustedes y estaba sentado ahí y no llegó el Palaz, y al Palaz le tocaba, y el Beto, pues yo dice, no hay ninguno aquí que esté adelantito de mí. Les dije, siquiera una grada adelante para que pase primero que yo. ¿Saben por qué? Porque precisamente de eso es lo que se trata, que cada uno reciba una bendición y pase a impartir por el Señor. Pero que venga Él y que diga: Beto, y que esté el Beto sentado ahí, y que venga el Espíritu y que diga el hermano: bueno, hermano, el hermano no vino, alguien tiene algo, y el Espíritu diga: Beto, hoy te toca, vas a hablar de esto y de esto y de esto. Que venga el Señor y te saque de la silla donde estás y te pase adelante. Y le preguntaron: ¿no te habló el Espíritu? No, dice, a mí no, y yo tampoco a mí, y el otro tampoco, a ninguno. Todos están fuera de lugar, ni sillas tenían. Y precisamente es tan importante que meditemos. Estoy hablando en dos funciones. ¿Están conscientes de lo que estoy hablando? En dos formas, en dos funciones. Porque debemos de estar preparados para ¿cuánto? Aunque estemos allá sentados en la última banca. La última banca simboliza: aquí no somos indispensables, hermanos, ni yo ni nadie. Como les he dicho, el día que el Señor ya no quiera hablar, de vano es que venga yo. ¿Para qué ya? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún valor. ¿A qué vengo ya? Si me dice el Señor: ya no vas a predicar, ya no quiero darte palabra ni nada. ¿Y a qué venimos? A contar chistes, a hacer velorios. Ya todos muertos, pues, en vela. Por eso, lo delicado, hermanos, lo primero es el consejo, que viene. Estos hombres habían tomado un liderazgo y Jesús los empieza a reconvenir, a mostrarles en qué posición estaban. Y primero les está diciendo, en la primera párrafo que les leí, les está diciendo que se olvidaron del bien y que lo que estaban haciendo era el mal. Segundo, les dice: ustedes estaban para el último lugar y han agarrado el primero. Eso les estaba diciendo. Por eso ahí dice que cada que Jesús les hablaba así en parábolas, crujían los dientes, dice. Porque ¿qué dice? Sabían que por ellos los decía. No te vaya a pasar así a ti, aquí a Tomás, a Olbel, a crujir los dientes, a la Telesh. Y precisamente dice que después de esto viene, oiga, mira cómo va, y dice: y salgas avergonzado, porque esa es una vergüenza. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar,
para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más acá, más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Te vas a sentir bien, gozoso, vas a sentir alegría porque te están dando un lugar, te están tomando en cuenta y estás ahí en la presencia de Dios. Y pasó el Bel y Dios una gran bendición con él, y pasó el Beto también, y gozosos todos, porque, y por eso aún Pablo escribe allá cuando habla de eso del cuerpo y dice, y el que recibió algo, dice, todos se gozan con él, dice. O sea, no hay contienda, no hay contradicción, no hay desacuerdos. ¿Por qué? Porque no fue algo que yo imputé o que yo puse o que yo impuse, sino que fue la gracia de Dios la que embargó, y Él escogió a uno ahí y derramó dones y hizo todo lo que tenía que hacer, y el servicio se dio y todos van bien gozosos y alegres. Hubo todo, enseñanza, reprensión, todo lo que haya habido, contentos y alegres, porque el Señor es el que está diciendo: hey, te toca a ti hoy. Pasa tú. Rosita, ya nos vamos a ir. ¿A tal? Casi nos vamos. Dice aquí: mas cuando fueras convidado, ve y siéntate en el último lugar. ¿Todos me entienden eso hoy? El último lugar, con el más pequeñito, como el que sabe menos. Como que si nada pasa conmigo, como, ¿sabe nada? Ajá. ¿Por qué? Pues yo se los he dicho por qué. Porque yo antes de ser salvo era un pobre, mal hablado, miserable, mujeriego, y cuando yo veo toda esta gracia y todo este don, digo: esto no era mío, y esto no es mío, esto es de alguien, alguien me lo dio. Y me di cuenta que ni yo mismo soy dueño de mí, sino del que me compró y el que me dio todo eso. Entonces no tengo por qué enseñorearme de nada, todo es de Él, y aún mi vida, gente. ¿Sí entiendes? De eso venía hablando con la hermana Carmen el otro día. Yo le digo, yo le doy gracias a Dios, le digo, al ver entre los hermanos que siempre las discordias, que el hermano impuso y que dijo y que no sé qué, y en Tijuana lo mismo, que el hermano dice que no está de acuerdo, que no sé qué, que cómo hablan, que no sé qué, ocupando lugares que no les corresponden. Porque en primer lugar están hablando, pero tampoco ellos tienen nada que dar. Como se los he dicho yo también, hermanos, con todo mi corazón se los vuelvo a repetir: no es pasar aquí a pegar un montón de gritos o cualquier cosa que se me antojó decir. Ojalá fuese el Señor con su gracia, edificándonos a todos. ¿Ustedes entienden todo lo que estoy leyendo con lo que estoy hablando? ¿Todos se entienden? Así tiene que ser. Y que sea Dios embargando el lugar y dando la gracia y poniéndonos a todos en el mismo sentir, tal como el que va a hablar y el que va a recibir. Él tiene el mismo sentir y el mismo parecer, y dice: esa es la verdad, para que no hayan desavenencias. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Desavenencias quiere decir desacuerdos, Henry, o contrarias. ¿Todos están aquí? Porque siempre no se dejan de oír murmuraciones por aquí y en Tijuana, y que pasó el hermano, y que no lo usa igual el Señor, que el hermano en la carne habló, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Ahí donde vienen las desavenencias. ¿Y saben qué es lo que sucede? Ya no estamos sirviendo de edificación, ni es la gracia de Dios trabajando en medio de nosotros, sino que el enemigo ya destruyéndonos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así es. ¿Tú lo entiendes, gente? Eso quiere decir desavenencias, Chepe. ¿Tú también lo entiendes lo que digo? ¿Lo entiendes, Chepe? Si no te lo repito. Sí.
Y ese es el asunto, y eso debe de ser tan delicado entre nosotros, y por eso debemos de ser tan mansos y humildes de corazón, y tan dejarle al Señor todo el lugar que a Él le corresponde. Y si no hay nada que el Señor tenga que hablar, yo prefiero permanecer callado. ¿Por qué? Porque si hablo yo de mí, tal vez solo torpezas voy a decir, y en vez de edificar, ¿qué va a pasar? Voy a destruir. ¿Cuántos debemos de tener ese cuidado? Todos. Para eso son estas enseñanzas. Y estamos viendo dónde comenzó la enseñanza esta, ¿verdad? Empieza donde empiezan estos hombres con un imperio que tenían ahí, como un dominio, acechando a Jesús y tentando a Dios. Y por eso Dios les dice, Jesús les dice en la parábola esa que les mencionaba, les dice que al final mandó a los siervos y los mataron. Y después mandó, dice el padre de familia, pues entonces voy a enviar a mi hijo, dice, tal vez a este por ser hijo lo respetan. Y dice, también lo mataron. Y dijeron, quedémonos nosotros con la heredad. Matando al hijo, dice, ya no hay a quien heredar, ya no hay heredero. ¿Y qué dice el hijo? ¿Y qué hará el padre de familia con aquellos siervos malvados? Dice, mandará y los matará, dice a todos. Y precisamente, hermanos, estas enseñanzas, quiero decirles que todas estas son espirituales, porque nosotros no nos reunimos a recibir enseñanzas para la carne aquí, sino que para el espíritu, para el alma, para nuestra conducta, para nuestra vida en Dios. ¿Tú lo entiendes, Beto? Y quizás ya el Señor ya puso esta enseñanza. Antes dijo el Señor, le voy a hablar de esta enseñanza, dice, antes de que empiece el Henry ahí con una varita ahí, el palaz, ¡tas! Y el otro, tú, Tomás, sigue la varita. Y ahí, y aquel guiándolos con la varita. Dice el Señor, mejor les voy a hablar a tiempo. Ojalá cada uno, como dije, se esfuerce y que cada uno andemos bien delante de Dios y sea el Señor derramando de su gracia. Yo siempre les he dicho eso, ¿se acuerdan? ¿Desde cuándo, Reinaldo? Desde el principio, va derramándonos de su gracia, llenándonos de su poder, llenándonos de sus bendiciones. Si Dios es rico, así como dice Santiago, Chepe, es rico en todas dones y en espíritu. No lo da ni por medida, dice. Lo da a Él hasta que sobreabunda, dice. Así dice. Por eso todas las enseñanzas que se les han dado, que cuando los cultos son raquíticos y que ustedes que hasta ni cantar pueden, y que no todo eso que se les ha venido reprendiendo ya de tiempo, se les ha dicho que es porque no es tanto, hombre, que se les quiere enseñar a cantar, es más que se averigüen si en verdad están bajo esa gracia, bajo ese don de la salvación. Porque el problema no es tanto que si aprendimos a cantar al final o no, el problema es que nos vayamos a ir al infierno engañados pensando que éramos salvos. ¿Todos me entienden? Porque en el don de la salvación es grande, ese tiene multiforme gracias, de muchas formas, ¿ve? Por eso cuando miro a los hermanos ya que esforzando, y como dije, ojalá que no esté viendo tuzas yo ahí prendidas, ¿verdad? Digo, esforzándose, ojalá que Dios, que al ver el esfuerzo, los bendiga. Y del anhelo del corazón. Porque en nosotros se los he dicho yo y se los vuelvo a repetir en el nombre del Señor Jesús, se los he dicho y se los vuelvo a repetir en su nombre. Nosotros ya no debemos de vivir para las cosas pasajeras y temporales. Nuestra mira tiene que ser para honrar al que vive por los siglos de los siglos, desde la eternidad hasta la eternidad, donde no hay principio ni fin. Ahí debe estar nuestra mira. Y esas cosas son las que debemos de buscar, Palaz, no las perecederas. ¿Cuántas veces se nos ha reprendido eso, Beto? ¿Ah? ¿Y qué se les ha dicho? Se mira muy poco anhelo, se les ha dicho. ¿Va, Reinaldo? En esa búsqueda. ¿Va, Telesh? ¿Se les ha dicho mal, Bel?
Por eso cuando me sale la malín y la metal que allá se ponen y las oigo en la cocina, yo que después de tanta reprensión le hace ña, 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 y le hace la otra ña, 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 y la otra ña, 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 y, ña, 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 y ya llego, yo les digo, muchachos, ¿cuántos años tienen de ser cristianas ustedes? Y dice, ya empieza la malín, yo vine aquí tal tiempo, la Mos nació. A la Mos tienen como de centro de edades. O sea, antes de que la Mos naciera, mi mamá estaba embarazada, dice, tenía 1 año, 2 años, 8 años, dice, y ni cantar pueden en 8 años. Qué barbaridad, les digo. Y me quedo asustado. Tomás, yo me quedo asustado. Si entiendes, Telech, lo que estoy hablando. ¿Tú entiendes? El Reinaldo no me quiere voltear a ver. Reinaldo, ¿me entiende lo que estoy hablando? Y yo me quedo asustado. Y tengo derecho a asustarme. ¿Por qué les digo? Y les empiezo a mostrar los defectos, Reinaldo. Así con el dedo. Yo como ya viste que en el Señor he sido bien sincero siempre, ¿va? Agarro con el dedo. Y la Malín dice, y la Malín ya se sacó un dicho impío que el Gerson le fue a enseñar. Dice, cuando me hace hacia mí, le apuntan 4 a usted, me dice. No, le digo, mira, ahí tenés una llaga, le digo, ahí tenés otra, por este problema, y por este, y por este, y por este, le digo. Por eso es que ni cantar podés, le digo. Así de sencillo, ¿para qué andar con tantas vueltas? ¿Va a catal? ¿Ah? Y si me vengo a vivir con la catal y le empiezo a ver ahí cositas chuecas, digo, ya me di cuenta por qué catal ni dirigir los coritos puede. Le dijera yo, por esto, y por esto. Y si no te arrepientes de eso y te conviertes, no va a haber gracia de Dios, olvídate, Dios no puede operar ahí. Así debemos de ser de sinceros. ¿Para qué andar con hipocresías o hablando a las espaldas? ¿Va, Reinaldo? De Abel. Y llego a venir aquí con el Bel también y lo empiezo a ver alegando allí, gritando y con el cuello hasta hinchado de bravo. Le digo, con razón, Bel, ni conoces la palabra, ni se te revela, porque aquí no te pasa, tenés una cosa gruesa aquí que se te hincha mucho y de ahí ya no pasa el conocimiento. Es que ahí no opera el Espíritu de Dios, y es que la Biblia lo está diciendo bien clarito y la Biblia no nos puede mentir. Chepe, tú que eres un poco bravo también. Es precisamente cuando empezamos a ver estas situaciones y empezamos a ver estas enseñanzas, y ahora la gente lo que hace es que ya muchos hermanos con una cosita que se han aprendido, tal vez un mensaje que entendieron, pues, escuchen bien, un mensaje que por el don de la gracia de Dios alguien predicó y ya lo entendieron y wow, ya creen que también ya saben toda la Biblia. Dicen, no, que el Señor dice que no sé qué, que no. No, hermanos, ojalá esperáramos en Dios que nos llene más de su conocimiento y más y estar bien. Por eso cuando yo empecé a recibir el conocimiento, escúchenme bien, paren la oreja, y yo me sentí así, me afligí, pero yo me puse afligido y dije, ¿qué voy a hacer con todo esto? Dije, todo este conocimiento, Señor, y aquí me estoy ahogando, y yo estaba pero afligido. Y cuando me paré delante del Señor, le dije, ¿para dónde voy? Le dije, porque esto quiere decir que tengo que salir huyendo. Le dije, a ver, ¿para quién le grito? Entonces soy para allá. Y le dije, si a unos zapatos hay que dejar tirados, que se queden tirados. La casa, le dije, los carros, que lo agarre quien quiera. Ni carro quiero llevar. Y se paró enfrente de mí. No es eso lo que yo necesito, vas por mal lugar, me dijo. Eso te lo estoy dando para que tú seas salvo. Y si contigo traes otro pelón, me dijo. Precisamente es muy delicada nuestra salvación. Y a la verdad, entre los hermanos, a la verdad, como corporales y parte del cuerpo, como miembros, es muy poco lo que podemos hacer. Les voy a explicar algo. Aquí está la oreja, aquí está el ojo, la nariz, la otra oreja, la boca. Desgraciadamente por algo perdí los 2 brazos, me pica la espalda, que me lo rasque la oreja. Está muy limitada. Muy limitada. O el ojo que me lo rasque, el ojo se salga y que empiece a rascar la espalda. Está muy limitado. Como miembro, escuchen bien, como miembro del cuerpo. Como miembro del cuerpo estoy muy limitado. Ahí solo que el Señor se manifieste.